Bienvenidos chicos a lo que vendría a ser el curso de física, comenzando con este tema que vendría a ser una introducción a la física misma. Bueno, ante todo le estaría hablando su profesor Jordi Sukapuka Mamani, a cargo obviamente de este curso de física. Bueno, como les he indicado entonces, este vendría a ser una clase introductoria y primero que nada tendríamos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué es importante estudiar la física? Bueno, para darnos a dar a entender esta idea, esta pregunta, tenemos que imaginar ciertos sucesos, como los siguientes. Primero que nada, ¿por qué motivo nosotros, por ejemplo, al lanzar una roca, esta cae hacia el piso? ¿Y por qué la luna no? Sería una incógnita, primero que nada. Después tendríamos la siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros podemos caminar sobre la Tierra normal, pero cuando intentamos sobre el hielo, por ejemplo, nos deslizamos? Otra sería, digamos, ¿por qué justo la torre de Pisa no se cae? Estando obviamente en una posición inclinada. Y después también otro fenómeno distinto, ¿por qué llueve? Bueno, para dar respuesta a todas estas incógnitas, nosotros tenemos que tener lo siguiente. El hombre, nosotros mismos, desde que hemos aparecido en la Tierra, tenemos tanto las incógnitas anteriores como muchas más. Y estos fenómenos que suceden en la naturaleza en sí se explican gracias a la física. Entonces, ¿por qué estudiamos la física? Porque con esto entendemos mejor qué cosa, la materia, la energía, el espacio-tiempo, sin lo cual obviamente no existiría nada de lo que conocemos nosotros actualmente. Ahora, después, hablemos exactamente ya de física, de la palabra, por ejemplo, física, que esto obviamente viene del vocablo antiguo griego, por si acaso, física, que significa natural. Ahora, en la actualidad nosotros, bueno, la física en sí está limitada en sí al estudio de los llamados fenómenos físicos. Continuando entonces, hablaríamos ahora de lo que vendría a ser un fenómeno. Entonces, exactamente, ¿qué vendría a ser un fenómeno? Pues simple, vendría a ser una manifestación física, que nosotros podemos confirmarlo en sí, ya sea por una observación directa o una medición indirecta. Ahora, ustedes deben saber quizás de que hay varios tipos de fenómenos, pero en esta ocasión solamente vamos a hablar de dos, que son los más importantes. Primero que nada, fenómenos físicos. Entonces, ¿qué es un fenómeno físico? Vendría a ser aquel cambio o proceso que puede suceder en un cuerpo, una materia o una sustancia. Pero, ¿qué es lo característico de este tipo de fenómeno? Que tú no vas a alterar la composición original de este cuerpo, sustancia o materia. En sí, en pocas palabras, puede ser reversible, puede regresar a su estado original. ¿Por qué? Porque en este fenómeno tú no vas a perder las características, tampoco vas a perder las propiedades y mucho menos vas a modificar su naturaleza. Por todos estos puntos dichos, puede darse este proceso reversible. Por ejemplo, vamos a mencionar casos típicos. Primero que nada, podríamos saber lo que son los cambios de estados. Dentro de estos cambios de estados, tú puedes ver el clásico ejemplo del hielo. ¿Qué pasa si es que tú derrites hielo? Vas a tener obviamente agua. ¿El agua es igual que el hielo? Sí. Solamente que son en estados diferentes de materia. Uno está en estado sólido y el otro está en estado líquido. Este cambio que estás viendo vendría a ser un fenómeno físico. Puedes retornar a su estado original, quiero en hielo en el estado sólido, sí. Y puede ser lo mismo, digamos, tendrías agua y quieres convertirlo a hielo, pero después quieres volver a tener agua en estado líquido, exacto. Entonces es un proceso reversible. Se puede dar en forma viceversa. Entonces, otro ejemplo que también nosotros podríamos tener. Por ejemplo, tú tienes un pedazo de oro, una barra de oro. ¿Y qué quieres hacer? Lo quieres transformar, ya sea en, no sé, un reloj si tú deseas, o en alguna cosa de bisutería que quisieras tener. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo mandas con una persona que sepa manejar este metal y lo mandas a fundirlo. Este cambio que vas a obtener puede darse, como te dije hace rato, de forma viceversa. Puedes tener del metal original, la barra de oro original, exacto, también lo puedes tener.
fundiéndolo otra vez. Entonces estos son, como te dije hace instantes, fenómenos físicos. Característica principal que vas a tener, que van a ser reversibles. Esto es lo que tienes que tener muy en claro. Vendrían a ser reversibles. Muy diferente al caso siguiente de tipo de fenómeno que vamos a ver. El siguiente tipo de fenómeno que entonces vendríamos a ver serían los llamados fenómenos químicos. Y a diferencia del fenómeno físico, ¿qué va a haber en sí? Que este va a ser una transformación permanente e irreversible. Entonces, en el caso anterior vimos nosotros de que si es que pasaba un fenómeno físico, ¿podía regresar a su estado inicial? Sí. En el fenómeno químico no. Una vez que ocurre este tipo de fenómeno, ya no puede regresar a ser lo mismo. Obviamente en este caso también lo pueden sufrir cuerpos, materias o sustancias. Ahora mira, en pocas palabras, es decir que uno o varios cuerpos, materias o sustancias van a desaparecer y van a formar otros cuerpos distintos, uno o más, van a ser materias y sustancias nuevas. Ya, ¿por qué en sí? Porque se va a modificar exactamente su estructura molecular. Eso es lo importante en este caso. Por eso es que ya no puede regresar a ser lo mismo. Un ejemplo simple, ahí está, la combustión. Por ejemplo, tú te pones a quemar tu leña, digamos, o no sé, tus cuadernos o papeles, cualquier cosa así. Entonces, ¿qué ocurre con esto una vez de que ocurre esta combustión, que tú prendes fuego? ¿Podrás volver a tener tu mismo cuaderno después de que lo quemaste? No, ya ocurrió ahí un fenómeno químico. No puedes regresar de las cenizas que tienes a tu cuaderno. Le prendes, no sé, lo tratas de congelar o cualquier otra cosa. ¿Puede volver a ser tu cuaderno? No. Por eso es un fenómeno químico. Otro tipo de fenómeno químico también. Una manzana oxidándose. Entonces si te das cuenta, una vez que, no sé, mordiste tu manzana o la partiste, pero por ver razones no quisiste comerla, la dejas ahí y te das cuenta después de 2 horas o 1 hora incluso de que se está poniendo medio café todo lo que has dejado. Esto es una oxidación y esta oxidación de la manzana ya no va a regresar, ya no vas a poder tener tu manzana sin estas manchas o esta coloración café. Estos son fenómenos químicos. Bueno chicos, entonces continuaríamos ahora. Tenemos que hablar para comenzar en sí exactamente de la física de ciertos personajes que han aportado un gran logro al avance de la física. Uno de ellos, y que quizás algunos de ustedes lo puedan conocer, es Galileo Galilei. Este señor, Galileo Galilei, dando como breve introducción, lo más importante, como ustedes ven quizás en la imagen, es su aporte con la astronomía en sí. Entonces, bueno, hablemos de él. Este señor nació en Italia, en Pisa exactamente, el 15 de febrero de 1965 y fue en sí el pionero del método científico experimental. Lo que obviamente cualquier otro científico en la actualidad puede utilizarlo, este señor fue el que innovó con este tipo de idea. Ahora, este señor también construyó lo que es el telescopio galileano. Descubrió, fue uno de sus más grandes aportes, como se iba diciendo, las lunas del planeta de Júpiter y las fases de Venus. Ahora, otra cosa que podemos hablar también de Galileo vendrían a ser sus observaciones que realizó este señor que ya me habíamos mencionado con el telescopio que él mismo construyó. Le dio, por así decirlo, una revelación, mejor dicho, también la certeza de confiar en la teoría heliocéntrica de Copérnico. Lamentablemente, por este descubrimiento que tenía en la época que vivió, en sí fue llegado a ser acusado de hereje en 1633 por la Iglesia Católica Romana. Entonces la Iglesia Católica obviamente le quiso obligar a retractarse públicamente por su apoyo a lo que vendría a ser esta teoría heliocéntrica, porque debido a ellos no les convenía que la gente supiera esas cosas o les parecía simplemente algo inaudito. Entonces fue condenado a cadena perpetua y debido a su edad avanzada que tenía en ese entonces, se le dictó un arresto domiciliario en su villa fuera de la ciudad de Florencia.
Y esto es todo sobre el señor Galileo Galilei. Ahora, otro importante que sí, obviamente la mayoría de ustedes ha debido conocer, Isaac Newton. Y ni bien se nos viene a la mente el nombre de este señor, ya sabemos sobre a qué nos vamos, la gravedad. Exacto, y ahorita mismo vamos a hablar de esto. Bueno, nació en Woolsthorpe, Inglaterra, en 1642 y fallece en Londres en 1727. Ahora, ¿qué tenemos que hablar de este señor? Bueno, se formó en lo que es Cambridge, donde ejerció su magisterio. También podemos... bueno, esto sí fue un error. Acá no. Se detecta la propagación, bueno, detecta la propagación en la línea recta de la luz y el fenómeno de la reflexión. Hace observaciones que le dan justamente a su famosa teoría cuántica, que hoy día es ya ciencia de estudio misma. Otra cosa también importante que podemos hablar, como les dije hace instantes, uno vendría a ser su aportación astronómica, donde hace en sí el conocimiento del mecanismo celeste que vendrían a tener en sí estos planetas. Después, y principalmente, el principio de inercia, lo que les iba diciendo justo con la gravedad, la teoría de la atracción universal, que vendría a ser el principio de acción y reacción. Eso mismo es lo que principalmente nos aporta el señor Isaac Newton. Y ahora hablaremos entonces del gran y más conocido todavía Albert Einstein. Bueno, este señor nace el es alemán en sí, para su conocimiento de todos ustedes, nace el 14 de marzo de 1879. Es obviamente por motivos después de la época, ya la Segunda Guerra Mundial y todas esas causas, es nacionalizado norteamericano. Y lamentablemente muere en Princeton, en Nueva York, en 1955. Bueno, ¿qué podríamos hablar en sí de este señor Albert Einstein? Primero que nada, es un autor de numerosos estudios de la física teórica, incluso de la física actual. Después, formuló la famosa teoría de la relatividad, muy importante para todos nosotros actualmente. Explicó el efecto fotoeléctrico. Y después, lo más importante y que también se estudia actualmente, nos indicó este señor de que la materia y la energía eran la misma cosa en sí. ¿Qué nos quiere decir? Exactamente, que la materia es otra forma de energía. ¿Y cómo lo simplifica? Con una simple fórmula, que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces hasta aquí vendría a ser todo nuestro aporte de esta clase de hoy sobre una introducción a la física. Esto es lo más importante que nosotros debemos de saber en sí. Bueno, sería todo por esta clase de hoy, chicos. Espero de que hayan tenido la mayor capacidad para poder entender todo este tema y una introducción muy general a lo que es el mundo hermoso de la física. Cualquier duda, consulta, comentarios que tengan, ya saben, pueden comentar, pueden dejar aquí sus dudas, sus inconvenientes para obviamente poder respondérseles. Bueno, sería todo por esta clase. Se despide de ustedes el profesor Jordi Sukapukamamani y sería todo por esta ocasión. Hasta luego, muchachos.